están en el cuerpo calloso. Ustedes las pueden ver ahí muy bien. Todas estas lesiones. Y perpendicular al eje mayor del mismo en el cuerpo calloso. Ya, cuando uno ve una placa y el paciente ha tenido un episodio clínico de déficit que no lo había tenido en días anteriores, uno está obligado a poner medio de contraste paramagnético, que es el gadolinio. ¿Con qué fin? Con el fin de demostrar si hay algunas placas que toman contraste. Y ustedes pueden ver acá 1, 2 y 3. Entonces esto corresponde a placas activas, porque es un proceso inflamatorio agudo. En el proceso inflamatorio agudo hay ruptura de la barrera hematoencefálica y el gadolinio se impregna y va a resaltar una placa activa. ¿Ya? Acá una lesión. Por ejemplo, esta lesión, están viendo ustedes acá, indudablemente como el tema es de esclerosis múltiple, corresponde a una placa de esclerosis múltiple. Pero esto puede ser un proceso inflamatorio de otra naturaleza. Puede ser inclusive corresponder a un quiste cisticercósico, un cisticerco, en donde este cisticerco está en fase degenerativa, que ha producido un proceso inflamatorio que se acompaña de un edema perilesional. ¿Ya? Aquí. Esta es la lesión y el edema perilesional. Pero esto correspondió también a una esclerosis múltiple. Depende, como lo digo, mucho la clínica. Ya, entonces el doctor Saldaña va a venir a las 6 en punto, me dijo. Así que tengo 45 minutos para hacer la otra clase. Hasta aquí me quedo, ¿ya? En esta clase. ¿Han entendido? ¿Alguna pregunta? No sé. ¿Todo en orden? ¿Hay algo confuso? ¿Lo aclaramos? Lo único que quiero decir es que todas las lesiones de sustancia blanca producidas por diferentes mecanismos, traumáticos, infecciosos, degenerativos, inmunológicos, todos se van a ver con hiperintensidad de señal en T2 y en FLEP. ¿Ya? No se olviden. En T2 y en FLEP. Acá lo están viendo. Imágenes de desdividización. En T2 y en FLEP. ¿Ya? Vamos a ir a la segunda charla. Ya, yo no sé, si ustedes quieren, en aras de que puedan captar bien, yo les puedo, por ejemplo, presentar también malformaciones vasculares cerebrales, porque el problema de tumores, se los digo con toda sinceridad, los tumores se van a ver igualitos en las diferentes etiologías. Por ejemplo, un astrocitoma de bajo grado se va a ver igual que un oligodendroglioma de bajo grado. No captan el contraste, se va a ver como un área hiperintensa en T2 y en FLEP, hipointensa en T1. Casi todos tienen la misma. Pero malformaciones vasculares me gustaría mostrarles, porque así puedo hacerles preguntas también. Porque el tema de tumores cerebrales es sumamente largo. Pero a ver si hay, les hago la introducción por lo menos. Un poquito de sacrificio, sacúdense un poco la cabeza para que no se duerman. Busca tumores cerebrales. Yo lo vi por ahí.
Ya, sí, ya. Entonces, comenzamos con la siguiente charla. La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética detectan la mayoría de tumores cerebrales. Solamente no se va a detectar cuando el tumor es de bajo grado y recién se está iniciando. Y si está en una zona epileptógena, por decir el lóbulo frontal o lóbulo temporal, el paciente manifiesta de que hay una alteración patológica en su cerebro por la convulsión, pero hacemos los estudios y casi no vemos nada, porque recién está en el inicio, ¿entiendes? Pero cuando hay un ojo que ya tiene experiencia, puede determinar que una pequeña lesión puede ser diagnosticada, porque estos tumores de bajo grado no captan contraste, de tal suerte que no van a realzar. Pero la resonancia magnética es el examen de elección cuando hay hipertensión intracraniana, cuando hay convulsiones focales, cuando hay alteraciones neuroendocrinas, cuando hay signos de fosa posterior. ¿Cuáles son los signos de fosa posterior? Por lo general, ataxia, dolor de cabeza, vómitos, signo de fosa posterior. También para planeamiento quirúrgico, radioterapia, quimioterapia y para seguimiento. La resonancia magnética tiene mayor sensibilidad al contraste, mejor delineación anatómica, mayor caracterización tisular, pero la TAC detecta mejor las calcificaciones, estudia mejor las alteraciones óseas y los límites óseos de la órbita y de los senos paranasales. ¿Qué aportamos al estudio de una lesión tumoral del sistema nervioso? Primeramente, confirmar su existencia. ¿Por qué? Porque va a ocupar una área dentro de las estructuras encefálicas, a cualquier nivel, pero se va a ver un proceso expansivo que la mayor parte de veces está asociado a edema vasogénico que desplaza las estructuras que están a su alrededor. ¿Ah? Los tipos de alteración de señal, la localización anatómica, la extensión, su origen y sus relaciones, y además el grado de vascularización. Hay la secuencia T2, yo se las cité porque se ve muy bien el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? En la secuencia T2. Pero en los espacios subaracnoideos viajan los grandes vasos sanguíneos, de tal suerte, sobre un contraste de hiperintensidad de señal, ustedes van a ver áreas nodulares y lineales con hipointensidad de señal. Eso corresponde a los vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos discurren por el espacio subaracnoideo. Ahora les muestro imagen, ¿ya? 3.0 para valorar las alteraciones concomitantes o caracteres extrínsecos: edema, efecto de masa, aumento de la presión intracraniana por borramiento de los espacios subaracnoideos, hernias del cíngulo. El cíngulo es una circunvolución que está en la región parasagital de los hemisferios, por debajo de la hoz del cerebro. Hay una circunvolución que se llama la circunvolución pericardiosa o del cíngulo. Y cuando hay un tumor, ese cono de presión hace que desplace al cíngulo del lado de la lesión hacia el lado contralateral a través del cuerpo calloso. Por eso se llama hernia del cuerpo calloso o hernia del cíngulo. Hidrocefalia, que es la dilatación del sistema ventricular, y ya les he dicho que hay dos tipos. En tumores, por lo general, es hidrocefalia obstructiva. Detectar la presencia de lesiones acompañantes, o sea, uno ve una gran lesión, pero si le pone contraste, aparecen otras lesiones, y ya el diagnóstico cambia por completo. Porque no es una sola lesión, sino varias. Y la primera posibilidad de un proceso neoformativo que esté acompañada de lesiones satélites corresponde a una metástasis cerebral. Entonces ahí hay que averiguar si el paciente tiene una neoplasia de inicio, ¿no? Que en la mujer por lo general es mama, puede ser también pulmón igual que en el varón, ¿no es cierto? Puede ser de riñón, etcétera, etcétera. Establecer los diagnósticos diferenciales, definir los criterios terapéuticos,
evaluar las complicaciones del tratamiento si es que el paciente ha sido operado y para el seguimiento evolutivo. Las características de la lesión es cambios en la celularidad, alteraciones vasculares, densidad, incremento del lecho capilar, cavitación, formación de quistis o necrosis, calcificaciones y alteración en la dilatación ística. Saben que hay, en líneas generales, los astrocitomas pueden ser difusos y circunscritos. Pero hay un tipo de astrocitoma circunscrito que es quístico con bordes definidos y nódulo mural. Entonces, cuando uno encuentra un proceso expansivo quístico con bordes definidos y un nódulo mural, o sea, en la pared del quiste, que realza con el contraste, casi hace el diagnóstico de un astrocitoma pilocítico juvenil, que tiene muy buen pronóstico. Entonces, es importante hacer los estudios porque ya la misma imagen le puede ayudar a usted a decir que ese paciente va a tener un buen pronóstico, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las líneas celulares en el cerebro? Aquí tienen ustedes el epitelio medular, en donde derivan procesos neoformativos, ¿cierto? Después viene el neuroblasto, y el espongioblasto. Del neuroblasto deriva la neurona, y los tumores de la neurona son sumamente raros. Uno de ellos es el neurocitoma central. La mayoría de tumores se van a originar del espongioblasto, de donde derivan el astrocito, el oligodendrocito y la célula ependimaria. El astrocito es la célula de soporte, el oligodendrocito es la célula que produce la mielina y el epéndimo es el epitelio que tapiza a todo el sistema ventricular. De cualquiera de estas células se puede derivar un tumor. Si se deriva del astrocito, corresponde a un astrocitoma, de los cuales hay varios tipos. El más agresivo de todos es el glioblastoma multiforme. Del oligodendrocito deriva el oligodendroglioma y de la célula ependimaria deriva el ependimoma. La célula ependimaria tiene un epitelio, también se deriva el epitelio coroideo, en donde va a haber el papiloma del plexo coroideo o carcinoma del plexo coroideo, que son sumamente raros estos tumores también. Más frecuentes son los astrocitomas y con menos frecuencia el oligodendroglioma. Acá tenemos un cuadro más o menos de porcentajes. Tienen ustedes que el 34% de los tumores corresponden a todas las estirpes celular que yo les he dicho. Ya tenemos ahí al doctor Saldaña y me espera. Ya, entonces, tienen ustedes acá 3%, perdón. 3% astrocitoma pilocítico, 6% oligodendroglioma, 8% ependimoma, 27% astrocitoma de bajo grado y más del 50% el glioblastoma multiforme. Este es un tumor sumamente agresivo. De lo que yo he visto cuando estaba haciendo la residencia de neurocirugía, uno de los primeros pacientes que recibí fue un paciente varón de 19 años que comenzó con convulsiones, lo operamos y resultó ser un glioblastoma. No duró un año este paciente, ¿no? El 32% son metastásicos, es cierto, como ustedes pueden ver, y el 34% corresponden a otras lesiones. Las neoplasias, los primarios, ya hemos visto, gliomas, neuroblastomas, todos estos son diferentes tipos histológicos de tumores primarios. Y los secundarios son metastásicos, ya hemos dicho, mama en la mujer, pulmón, riñón, aparato digestivo también. Pasamos. Les voy a citar los astrocitomas que son los más frecuentes. Pueden ser, ya les he dicho, difusos y circunscritos. Los difusos son más frecuentes en los adultos, en tanto que los
los más frecuentes en niños. Los astrocytomas circunscritos o focalizados afectan con más frecuencia a niños, en especial a su cerebelo. Como su nombre lo implica, sus bordes están bien definidos y suele conseguirse una resección quirúrgica completa. Por tanto, el pronóstico de la mayoría de los pacientes es favorable. De acuerdo a la clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud, los astrocytomas difusos se dividen en grado 1, 2, 3 y 4. El grado 1 es bien diferenciado, el 2 de escasa malignidad, el 3 anaplásico y el 4 el más maligno de todos. Se van a encontrar diferentes tipos de células ricamente vascularizados, degeneración quística, hemorragia intralesional. Todas esas posibilidades se encuentran en el glioblastoma. Todos los astrocytomas difusos tienen márgenes infiltrantes, tendencia a la anaplasia y degeneración maligna. Pueden ser fibrilares, protoplasmáticos y gemistocíticos. Los gemistocíticos son los que tienden a hacer más degeneración maligna. En los estudios de resonancia magnética, los astrocytomas difusos se ven con baja intensidad de señal. Esa es la característica, ¿ya? Baja intensidad de señal en T1, pero hiperintensidad de señal en T2 y en T3. La captación de contraste es nula o mínima. Por lo general no hay edema ni hemorragia. Los astrocytomas de grado 3 pueden surgir de nuevo, pero la mayoría representan degeneración maligna de astrocytomas de bajo grado. Comprenden aproximadamente el 30% de todos los gliomas cerebrales y son más frecuentes entre varones de 40 a 60 años. En los estudios de resonancia magnética, los astrocytomas difusos se ven con baja intensidad de señal, esto ya lo hemos dicho. ¿Quiere avanzar? Ahí está. El astrocytoma 4 o glioblastoma es el tipo más frecuente del astrocytoma cerebral y representa más del 50% de todos los gliomas de los adultos, afectando a varones mayores de 50 años. Estos tumores tienen necrosis, neovascularización y polimorfismo celular. La mayoría se presentan en los lóbulos frontales, temporales y parietales y también en el cuerpo calloso. Y pueden invadir el cuerpo calloso, por lo general la rodilla, y se extienden de un lóbulo frontal a el otro lóbulo frontal. Y en los estudios coronales, en las imágenes, tienen una imagen en mariposa, que es típico del glioblastoma. El pronóstico es muy desfavorable y los pacientes fallecen entre 6 y 12 meses. Pasamos esto, quiero mostrarle la característica del oligodendroglioma. El oligodendroglioma es muy parecido al astrocytoma, lo único que la característica es que se puede diagnosticar bien por tomografía, porque tiene calcificaciones. Es un tumor que calcifica y que afecta fundamentalmente a los lóbulos frontales. Pero hace poco vi un oligodendroglioma que había afectado al hipocampo temporal. ¿Ya? El ependimoma es un tumor mucho más raro y corresponde pues a tumores de las células ependimarias que tapizan los ventículos, las paredes ventriculares. ¿Ya? Y si se forman en el cuarto ventrículo, por lo general es más frecuente en niños, también se puede presentar como un segundo pico en adultos, pero produce hidrocefalia obstructiva, ¿no es cierto? Porque este tumor se extiende a través de los agujeros de Luschka y Bayenta. Esto solamente para que lo recuerden. Recuerden que yo les dije que la difusión era una secuencia que era muy útil para diagnosticar un infarto cerebral, ¿no es cierto? Un infarto cerebral. Ustedes tienen acá un paciente
que tiene un infarto cerebral que compromete la región temporo-occipital, del hemisferio cerebral del lado derecho. ¿Ya? Miren usted, este es un flare, este es flare. ¿Por qué es flare? Porque ha barrido el líquido cefalorraquídeo, o sea, el líquido libre del cerebro. Se ve con hiperintensidad de señal. Pero la difusión aparece con alta intensidad de señal. Hay una restricción de la difusión por edema citotóxico y que en el mapa se va a ver con hipointensidad de señal. ¿Ya? Esto no lo olvide a futuro para diagnosticar un infarto cerebral en forma rápida. Esto corresponde a edema intersticial. Lo que les estoy presentando son los tipos de edema encefálico. Hay varios tipos, pero lo que más frecuentemente se ven por imágenes es el edema citotóxico, el edema intersticial, el segundo, el edema vasogénico, y el edema intersticial, que es este. Miren ustedes, este por ejemplo puede ser un niño que tiene un meduloblastoma. Ustedes pueden ver que el cuarto ventrículo está ocupado por un tumor y que está produciendo dilatación del acueducto de Silvio y dilatación de todo el sistema ventricular. Pero que en la dilatación del sistema ventricular, el epéndimo que los tapiza ha sufrido una disrupción por extensión y el líquido cefalorraquídeo comienza a fugar a través del epéndimo. Entonces es un edema transependimario que se llama también edema intersticial. ¿Ya? Edema es este de acá. Se inicia en las asas frontales, pero también puede comprometer a la sustancia blanca periventricular de las asas occipitales. ¿Ven? Esto de acá. Este es un T2 porque el líquido cefalorraquídeo está brillante, ¿no es cierto? Y este es un flare, en donde la sustancia blanca aparece con hiperintensidad de señal. Y acá es el tumor y la hidrocefalia. ¿De qué tipo de hidrocefalia es? Hidrocefalia obstructiva. Y acá vamos al edema vasogénico. El edema vasogénico se produce por cualquier proceso que altere la barrera hematoencefálica. ¿Y qué cosa es la barrera hematoencefálica? La barrera hematoencefálica está dada fundamentalmente por las características del endotelio capilar cerebral. El endotelio capilar cerebral es un endotelio en donde sus bordes de las células se pliegan unas a otras. No hay espacio entre una célula y otra. No solamente eso, o sea que el endotelio es impermeable. No solamente eso, sino que está rodeado de una membrana basal a base de ácido condritil sulfúrico que también es impermeable. Y al segundo elemento de la barrera, eso lo puedo preguntar en el examen. Escriba usted cuáles son los elementos que constituyen la barrera hematoencefálica. Primero, el endotelio capilar. Segundo, la membrana basal. ¿Ya? Tercero, van a ver ustedes de que hay muchos esquemas en donde el capilar cerebral está cubierto por una serie de extensiones dendríticas, como antes le llamaban los pies chupadores, porque esas prolongaciones dendríticas lo que hacen es ampliar la base de absorción de los elementos nutrientes que necesita la neurona, ¿no es cierto? Y que van a pasar por transporte activo del lecho capilar hacia la membrana celular. Tercer elemento entonces son las prolongaciones podálicas de los astrocitos. Y el tercer elemento, o el cuarto elemento, es la membrana neuronal. De tal suerte que tanto, o sea que todos los nutrientes que circulan van a ir hacia la neurona por transporte activo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un paciente que tiene edema vasogénico. Acá ven ustedes, todo esto que ven ustedes acá es edema vasogénico, que tiene aspecto digitiforme y que compromete
la sustancia blanca subcortical. Miren ustedes. Se ve con hiperintensidad de señal en T2 y en FLAIR. Quiere decir que yo podría haber tenido duda de que esto pudiera ser una cosa quística, pero le hago el FLAIR y permanece. Entonces quiere decir que esto no es líquido libre, sino que es edema. Edema encefálico. ¿Producido por cuál? ¿Por qué lesión? Que no, acá no la veo, pero está aquí enmascarada. La lesión es esta. Y cuando le pongo el contraste, está en el lóbulo occipital, que es este de aquí, ¿cierto? Le pongo el contraste y aquí aparece una lesión tumoral con base de inserción meningia. Una lesión tumoral, perdón, con base... Ya, una lesión tumoral con base de inserción meningia, que es esta, ¿no es cierto? Con amplia base de inserción meningia. Es una lesión extraxial que comprime al cerebro circundante y que corresponde a un meningioma. Pero es raro que un meningioma pueda dar un edema vasogénico de esta manera. Es raro, pero se da. ¿Cuándo? Cuando el meningioma es maligno. Probablemente este es un meningioma. Hace pocos días lo vi. Probablemente esto corresponde a un meningioma maligno. Los voy a dejar descansar porque la próxima clase corresponde a los doctor Saldaña, para que descansen. El resto de la charla